Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. Y en esta ocasión vamos a arrancar una serie de videos dedicados a la sociología. Esta ciencia, la cual yo no traté mucho en este canal, y la verdad que es una ciencia bastante interesante en el ámbito social, para analizar un poco cómo actuamos y en este sentido analizar el por qué hacemos las cosas. En este caso, el primer texto que vamos a utilizar es el de Construcción Social de la Realidad de Berger y Luckmann, son sus dos autores. En este caso, antes de arrancar hay que aclarar que lo que nosotros consideramos como vida cotidiana es aquello que fue construido de manera social, o sea, construcción social. El primer concepto que nos va a considerar estos autores es el de naturalización. Dicho proceso requiere de historiosidad, esto significa requiere de que esto se repita durante un largo tiempo, un determinado tiempo en este sentido, y utiliza de base el proceso de habitualización. ¿Qué significa el proceso de habitualización? Es el proceso mediante el cual se construye el hábito, o sea, repetir acciones sin uno planteárselo o sin uno saber por qué lo hace. Es de esta manera como se imponen las diferentes construcciones sociales desde la sociedad al individuo. El siguiente concepto que nos va a introducir los autores es el de la interacción humana. Para los autores existen dos tipos, las de cara a cara, que son más entre familiares, amigos, las cuales tienen de base lo que es el rol social, porque siempre uno predispone lo que va a hacer el otro según lo que ocupa a nivel social, lo que hace un padre, lo que hace una madre, lo que hace un hijo, etcétera. Pero en este sentido son relaciones bien personales, bien llevadas a cabo por el sentimiento y no requieren de lo que sería en todo el proceso de socialización o de interacción humana, lo que es el rol social. Luego está el otro tipo de interacción humana, que es el de esquema tipificador. Esto hace referencia a que los roles sociales, tanto de uno como del otro, o de los que participan, en este sentido es la base del proceso de interacción. Un claro ejemplo es entre comprador y vendedor, por ejemplo. Se caracteriza también porque las relaciones o las interacciones de esquema tipificador son aquellas de carácter anónimas, no requieren de conocer al otro, de hecho no se pretende eso, sino es cumplí vos tu rol social y yo cumplo el mío. Así es la forma. Luego el siguiente concepto es el de institucionalización, el cual va más allá de las cuestiones legales o de las instituciones políticas, legales, religiosas, va a nivel moral general. En este sentido, cuando se habla del proceso de institucionalización, es el proceso mediante el cual los seres que participan en este tejido social, vamos a decirlo de esta manera, aceptan o acatan el rol social que se le impone al otro, y allí viceversa. Es así como, cuando se habla de institucionalización, es cuando una persona va a un local a comprar, da dinero y espera de que el vendedor le dé un producto, y viceversa. Eso, en pocas palabras, es el proceso de institucionalización. O sea, cuando se institucionaliza una construcción social. El otro proceso es el de reificación, que es el proceso mediante el cual se olvidan costumbres pasadas, por ejemplo, para que se instalen o se instauren nuevas construcciones sociales. El siguiente proceso también que nos va a explicar los autores es el de legitimación, es la validación del proceso de institucionalización. Y esto lleva a cabo un proceso en el cual hay cuatro niveles, desde el más bajo, o sea, el menos complejo y el más fácil de pasar por encima, hasta el más difícil. Bueno, el más fácil es lo que es denominado como imposiciones. Esto significa imponer de manera violenta, tanto física como verbalmente, algo, así directamente, sin justificación alguna. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Luego están las teorías rudimentarias que hacen referencia a las leyendas de carácter, bueno, mitológicas, por ejemplo, las cuales, entre otras cosas, lo que buscan hacer es generar una enseñanza en el otro. Luego está la teoría pura, que son teorías científicas las cuales se apoyan en los procesos de experimentación, de observación y de deducción de lo que se observa en el mundo, en pocas palabras. Y luego está el universo simbólico, que está conformado por ideas totalizadoras. En este sentido, son ideas que le dan sentido a la vida y al accionar del ser humano cotidiano, tanto lo que tiene sentido, como lo que hace referencia a la vida, como la que no tiene sentido, como la muerte. Y dichos
o de esta manera podemos decir cómo hay diferentes universos simbólicos y la diferencia que existen entre cada uno de estos. Y en ese sentido, también los universos simbólicos son los más difíciles de romper, pues son las ideas más fuertes. En ese sentido, hay casos en los cuales se alteran dichos universos simbólicos y cuando sucede esto es cuando se reinterpreta el pasado. Esto significa que se tiene que resociabilizar a la sociedad en el nuevo esquema. Y luego está, para mantener dicho esquema tipificador, o vamos a decirlo de esta manera, universos simbólicos, como veníamos hablando, que se basa en cuatro formas. La de terapia, la cual trata de reinstituir al individuo que sale o se descarrila, vamos a decirlo de esta manera. Un claro ejemplo son los hospitales u otras instituciones de carácter social. Luego está la aniquilación, que hace referencia a excluir directamente al ser humano o al individuo, como también sirve como un ejemplo para que otros no lo hagan, en pocas palabras. Luego está dos ejemplos que son más claros o más terrenales, que son por un lado que un cercano te reubique en tu rol social o en la realidad social en la cual se vive, o por el otro lado que allegados, o mejor dicho, no, allegados no, sino ajenos a vos, o que tu alrededor se reproduzcan costumbres o construcciones sociales que sirvan para que esto siga o persista. El siguiente proceso es el de socialización, el cual significa la reproducción de dicho construcción social, vamos a decirlo de esta manera, y lo que también significa es la internalización de dicho orden social, el cual va de la sociedad al individuo, vamos a decirlo de esta manera. Y hay dos tipos de socializaciones o sociabilizaciones, que por un lado es la primaria, la cual hace referencia al núcleo familiar, es de carácter obligatoria, tiene por en medio los sentimientos, vamos a decirlo de esta manera, y, mejor dicho, implica la construcción de las bases de los esquemas sociales que se imponen. Por ejemplo, costumbres típicas o cuestiones que se ven la mayoría del día. No sé, por ejemplo, lo que tiene que hacer un hombre, lo que tiene que hacer una mujer, lo que tiene que hacer un padre, una madre. Todo eso se enseña en esta socialización primaria. Mientras que la socialización secundaria, que es el otro tipo, se centra en la educación, tanto en el nivel más bajo hasta el más alto. Se caracteriza por relaciones anónimas, ya que son personas las cuales uno no conoce, y luego también porque se van complejizando. Dicha socialización secundaria lo que busca es la internalización de las pautas de trabajo. Es así como las escuelas, las universidades, las secundarias, las primarias, hasta el jardín, siguen una dinámica cuasi fabril. ¿Por qué? Porque están los descansos, se está un determinado tiempo estudiando o dentro de la institución. En este sentido, lo que se busca es reproducir y acostumbrar a ese individuo que en el futuro va a ser un trabajador. Luego hay un proceso el cual los autores denominan como externalización, que es cuando la construcción social va del individuo hacia la sociedad. Y por otro lado, lo que nos van a hablar también los autores es cuando la realidad objetiva y subjetiva comparten puntos, hablamos de una socialización eficiente o de una simetría. Mientras que si pasa lo contrario, hablamos de una socialización deficiente o una asimetría. Dicha asimetría o dicha socialización deficiente nacen de los diferentes estigmas. Dichos estigmas, para decirlos en pocas palabras, son aquellos construcciones sociales o pensamientos negativos o preconceptos que se tienen de las personas, ya sea a partir de el género, el color de piel, la vestimenta, todas cuestiones visuales, vamos a decirlo de esta manera, mismo de dónde nacieron, dónde viven, todas esas cosas, los cuales, vamos a decirlo de esta manera, precondicionan al ser humano a excluir o a tener un trato negativo con ese otro. Entonces, por esto que nace o se desarrolla la socialización deficiente. Así que nada, por acá dejo el video, espero les haya gustado el video y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.